calcio dentro de los contaminantes para que liberen las vesículas. Entonces ahí vamos a recordar un principio que han visto en la práctica pasada probablemente. ¿Cómo es este proceso de liberación del neurotransmisor? No es tan fácil como uno que cree, ¿no? Es el calcio entra, sale la vesícula, pero no es tanto así. El calcio entra y se tiene que unir a una de sus amigas, que es una proteína que se llama calmodulina. ¿Okay? La calmodulina es una proteína que tiene 4 puntos de fijación para calcio, se puede fijar 4 moléculas de calcio. ¿Okay? Y cuando fija el calcio ahí, forma esto que se llama complejo calcio-calmodulina. ¿Sí? Y el complejo calcio-calmodulina tiene la particularidad de que puede activar a cualquier enzima. ¿Sí? Esta semana ustedes van a realizar un proceso que se llama potenciación a largo plazo. Y dentro de este proceso va a participar también el calcio y la calmodulina. ¿Okay? Entonces, este complejo tiene la capacidad de activar enzimas. Por ejemplo, en este caso nos han puesto las canquinasas. ¿Sí? Pero en lo que ustedes van a revisar van a ver cómo activa también a las tirosinas quinasas, a la óxido nítrico sintetasa. ¿Sí? En realidad, el complejo puede activar cualquier tipo de enzima de diferente naturaleza. ¿Okay? Ya. Pero en este caso, lo que vamos a obtener es la activación de esta enzima que se llama canquinasa. ¿Qué hace esta enzima canquinasa? Esta enzima tiene la capacidad de cambiarte de forma las proteínas. ¿Sí? Imagínate que tienes una proteína gordita, la puede volver flaquita, o una flaquita te la puede volver gordita, la cambia de forma. ¿Okay? ¿Y cómo hace esto? Básicamente agregando o quitando fosfatos a la proteína. ¿Okay? Fosforil o desfosforil a las proteínas. ¿Y qué proteínas me interesa que la canquinasa cambie? ¿Qué proteínas están relacionadas? Ya, la sinatobrevina, la sinaxina y la SNAC25. Todas estas proteínas tienen en común algo. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Complejo SNEA. ¿Sí? Entonces, el objetivo de que yo active la canquinasa es que la canquinasa modifique a estas proteínas que se llaman complejo SNEA. ¿Sí? Y el complejo SNEA está formado por 2 tipos de proteínas. ¿Sí? Unas proteínas que van a estar asociadas a la membrana de la vesícula y otro grupo de proteínas que van a estar asociadas a la membrana presináptica. ¿Sí? Lo vamos a ver acá mismo. Esta es mi vesícula que tiene el neurotransmisor. Aquí pegadito a su membrana hay una proteína, ¿sí? Que es uno del grupo de las proteínas asociadas a la membrana de la vesícula. ¿Sí? Y acá en la membrana presináptica voy a tener otro grupo de proteínas en unas zonas que se llaman los sitios activos. ¿Okay? Estas proteínas son las de la membrana presináptica. En total, el complejo SNEA tiene más de 30 proteínas. ¿Okay? Pero hay 3 que hemos estudiado más, ¿sí? Que están ustedes por ahí mencionándoles. ¿Sí? De todas esas proteínas que están asociadas a la membrana de la vesícula, no es una, son un montón. La más estudiada es la sinaitobrevina. ¿Sí? En los libros también le llaman BAM, que significa proteína asociada a la membrana de la vesícula. Lo que está en inglés, por eso el desorden. ¿Sí? Y acá, en las proteínas asociadas a la membrana presináptica, que también son un montón, hay 2 que son más conocidas. La sintaxina y el SNAC25, ¿sí? Donde la palabra SNAC significa proteína asociada al sinaptosoma 25, que es la posición en la que la proteína está fija al sitio activo. ¿Sí? Entonces, son más de 30, pero estas 3 son las más conocidas. Y la pregunta es, ¿y por qué estas son más conocidas que las otras 27 o 28, 29 que podrían haber? Porque hay muchas patologías que afectan directamente a ¿Muchas? bueno, la botulismo, el tétano. Son las más comunes.
Neurotoxinas. Ahí está. Porque hay unas neurotoxinas que afectan a estas proteínas. Pero estas neurotoxinas son específicamente de un género específico de bacterias. ¿Qué bacterias? Los clostridios son unas bacterias gram positivas anaerobias que forman esporas en los medios anaerobios, y las esporas de estas bacterias liberan neurotoxinas. Y lo que te enferma no es la bacteria, lo que te enferma es la neurotoxina. Te intoxicas con la neurotoxina, ¿sí? Si te intoxicas con la neurotoxina botulínica, te da botulismo. Si te intoxicas con la neurotoxina llamada tetanoespasmina, te da tétanos. ¿De qué depende la neurotoxina? De la especie, porque hay Clostridium botulinum, Clostridium tetani, ¿ok? Pero lo común es que estas tres las hemos estudiado más porque hay enfermedades que las afectan, que básicamente son las intoxicaciones por las neurotoxinas de los clostridios, ¿ok? ¿Sí? Y ya no voy a entrar más en detalle porque en su práctica ustedes habrán visto el mecanismo de acción de la tetanoespasmina, de la toxina botulínica, porque una produce parálisis rígida, porque la otra produce parálisis flácida. Pero al final la conclusión es la misma. Estas toxinas alteran al complejo SNARE. Si el complejo SNARE no participa, no se libera un neurotransmisor. Entonces, hay tres requisitos para que se libere un neurotransmisor. Primero, que llegue el potencial de acción. Si no llega el potencial de acción, no hay nada. ¿Sí? Primero, que llegue el potencial de acción al botón terminal del neurotransmisor. Segundo, que entre el calcio. Porque, por ejemplo, si yo bloqueara ese canal de calcio con un fármaco, tampoco había liberación del neurotransmisor. Entonces, el segundo requisito es que entre el calcio. Y el tercer requisito, que se active el complejo SNER. Porque si algo bloquea el complejo SNER, como por ejemplo las neurotoxinas, tampoco se libera el neurotransmisor. ¿Ok? Son tres requisitos para que se libere un neurotransmisor. Ok, ya se liberó el neurotransmisor, ya conseguimos lo que queríamos, que el potencial de acción haga que se libere un neurotransmisor. ¿Y ahora qué pasa con este neurotransmisor? Ahí está. Vamos a tener que el neurotransmisor se va a liberar al espacio de sinapsis y va a unirse a receptores. Y aquí es importante recordar dos cosas. Los neurotransmisores pueden tener receptores posinápticos, que son los más abundantes, pero también pueden tener receptores presinápticos. ¿Okay? Los receptores presinápticos se dividen en dos: autorreceptores y heteroreceptores. Por ejemplo, imaginamos que yo tengo esta neurona, y esta neurona tiene acá noradrenalina. ¿Sí? Y libera su noradrenalina, y esta noradrenalina se une a los receptores posinápticos. ¿Ok? Pero esta neurona me está liberando mucha noradrenalina. Yo ya conseguí que todos los receptores se saturen, los posinápticos. Y aún me queda noradrenalina en el espacio de sinapsis. Cuando eso pase, acá en la parte 3 va a haber un receptor que se llama autorreceptor. ¿Sí? Que va a hacer que esta noradrenalina venga por acá y se fije aquí. Y en específico este autorreceptor es un receptor que se llama alfa-2. No sé si se acuerdan del receptor alfa-2. Y los receptores alfa-2 están acoplados a proteína GI. Cuando la noradrenalina se une a este receptor, se va a producir una señal que más bien va a inhibir la liberación de la misma noradrenalina. ¿Okay? Como una especie de retroalimentación, de autocontrol. Los autorreceptores son receptores que sirven para controlar la propia secreción del mismo neurotransmisor. ¿Sí? Cuando ya hay mucho neurotransmisor, ya se saturaron los receptores posinápticos, esto sirve como una señal para que no se libere más. ¿Ok? Pero también existen los heteroreceptores, que son distintos. ¿Sí? Supongamos que esta neurona de noradrenalina tiene por acá una vecina que está liberando acetilcolina. ¿Sí? Y esta acetilcolina sale para el espacio de sinapsis, pero en lugar de irse a los receptores posinápticos, se va por acá a un receptor presináptico, pero que ya no está en la misma neurona
sino que está en una neurona que libera otro tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, en este caso, noradrenalina. ¿Okay? Y por ejemplo, este receptor es el receptor N2 de acetilcolina y muscarínico 2, que también está acoplado a una proteína que inhibe. ¿Cuál es el objetivo de este heteroreceptor? Impedir la liberación de noradrenalina. Un heteroreceptor es aquel receptor presináptico que limita la liberación del neurotransmisor, pero no del mismo neurotransmisor, sino de un neurotransmisor distinto. ¿Sí? En este caso, la acetilcolina está limitando la liberación de noradrenalina. ¿Okay? Entonces, los receptores presinápticos, como mencionaban por ahí, son una especie de feedback, de retroalimentación, de control de la secreción de los neurotransmisores, que es diferente a lo que pasa con los posinápticos. Ahora los vamos a estudiar. A ver, hasta aquí tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, duda existencial, tienen que hacerla porque si no vamos a seguir avanzando, se van a ir quedando y ya no vamos a poder regresar. Ya, los heteroreceptores son aquellos receptores presinápticos que sirven para que un neurotransmisor limite la liberación de un neurotransmisor distinto. No, en el auto es sobre sí mismo, en el hetero es sobre otro neurotransmisor. No necesariamente, puede ser en neuronas vecinas, pero el receptor está a nivel presináptico. ¿Te quedaste? Los heteroreceptores sirven para regular la cantidad de exposición